Entonces, la clase ya se está grabando. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Comentarles a todos que recién nos encontramos en nuestra cuarta sesión, lo que quiere decir que todavía no estamos pues con la posibilidad de estar tomando ya nuestro parcial. Desconozco, por supuesto, cuáles son los motivos en otras materias, ¿no es cierto? No sé por qué han ya tenido algunos parciales, siendo que recién, a lo que yo tengo en mi registro, pues nos toca el cuarto encuentro. Ustedes saben bien que el arranque de la materia de la semana B ha sido pospuesta, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando ya estábamos en cuarentena, también ha sido otra vez pospuesta, no se había arrancado todavía, ¿no? Es por eso que estamos en el cuarto encuentro. De repente otros profesores ya han ejecutado clases virtuales y por eso es que ya les tocaba evaluación. Pienso que lo positivo es que no han tenido así en un solo día varios parciales y han tenido solamente de una o dos materias y no de tres, como suele ocurrir. Muy bien. De un momento vamos a llamar lista mientras ejecutamos nuestra primera clase. No se olviden, por favor, silenciar sus micrófonos para que no tengamos interrupción. Ahora vamos a compartir la pantalla. Ya. Déjenme ir a Zoom. Ok, estamos todos con el texto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, estábamos hablando del derecho propietario, que es uno de los principales derechos reales. Ya hemos visto que es el derecho real por excelencia. Asimismo, también hemos visto el que tiene pues un montón de atribuciones del usar, gozar, disfrutar, disponer. Hemos visto fenómenos también como el abuso del derecho en base a lo que es el jus abutendi y otros, ¿no? También hemos analizado las formas de protección de los derechos reales en general y enseguida vamos a ver las formas de protección del derecho propietario, si es que no lo hemos visto ya. Hablábamos de lo que son, sí, ya lo habíamos visto, ¿no? Aquellos bienes que son de dominio público del Estado. Estos bienes de dominio público del Estado pues tienen ciertas características, es decir, son imprescriptibles, son inalienables y son inembargables. Habíamos desarrollado precisamente el concepto de lo que es la prescripción y la prescripción es el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, el cual tiene un efecto jurídico que puede conllevar a la extinción de un derecho por su abandono o dejadez, o que también puede lograr la generación de un nuevo derecho propietario a favor de otra persona, ¿no? Estamos hablando del proceso de usucapión, que tiene que ver con la prescripción adquisitiva, y es el que va a favorecer, pues, ¿no es cierto?, a la parte interesada para poder lograr constituir un derecho sobre ese bien que está ahí ostentando en posesión. Los bienes de dominio público del Estado, pues, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para ellos, pues, los bienes, la prescripción no opera. Así que si es que estuvieses en posesión de un bien que es de dominio público, pues, estés los años que estés, no va a operar la prescripción porque es una de las características fundamentales de este tipo de bien inmueble. También son inalienables. Inalienables quiere decir que prácticamente no se pueden enajenar ni a título oneroso ni a título gratuito. No están dentro del comercio humano. No puedes comercializarlos a título de compraventa, donación, permuta, ni ninguna otra naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque es una característica propia, son bienes que pertenecen a todos, en general. Ya cuando se va a realizar
la venta de algunos de estos bienes, pues se hace un pequeño procedimiento administrativo que se llama de desafectación para lograr que el bien pueda ser enajenado a un particular. No sé, pues se me ocurre para que tengan ustedes el ejemplo. Digamos que el Palacio de Justicia, como ya está colapsado, ¿no es cierto?, en espacio, pues digamos que va a ser sometido a un proceso de desafectación y el mismo va a ser cedido en venta a una persona privada. Imaginamos como es un bien del Estado, pues tendría que ser mediante una venta posiblemente judicial o mediante propuestas, ¿no? En sobres cerrados y demás. El que dé la mejor propuesta, pues a él se le dará. Inembargables. Estos bienes no pueden ser dados en garantía para el cumplimiento de posibles obligaciones, ¿no? Ni siquiera a las comunidades internacionales. Yo no puedo ir al Banco Mundial y decir, por favor, necesito que me ayuden con un crédito de, qué sé yo, 550.000 millones de bolivianos y vamos a dar en garantía la Plaza 24 de septiembre. No, no hay esa figura, ¿no? Estos bienes, precisamente como son de dominio público, no pueden ser dados como un medio de garantía para el cumplimiento o incumplimiento de una obligación. Vamos más allá. Tenemos los bienes de dominio privado del Estado. ¿Cuáles son bienes de dominio privado del Estado? Bueno, entre los que se señalan, ¿no es cierto?, las aguas que se formen de toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Porque si están dentro de una propiedad privada, bueno, está todavía ahí a discusión, ¿no? Los terrenos situados dentro de los límites del Estado plurinacional que carezcan de dueño. A eso se lo conoce normalmente como tierras fiscales, ¿no? Tierras que no son de nadie, pero por esa teoría de dominio y de propiedad colectiva que tiene el Estado, pues pertenecen al Estado. Los minerales sólidos, líquidos, gaseosos que se encuentran en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas, ¿no? Estos pertenecen, pues, al Estado, a no ser que estemos hablando de otro tipo de materiales, por ejemplo, las piedras para la construcción o arenas, ¿no es cierto?, que están ahí alrededor de los pequeños riachuelos que tenemos por ahí, o ríos. La explotación y el aprovechamiento de estas otras riquezas, llámese recursos, qué sé yo, minerales o de repente estamos hablando de petróleo, pues pertenecen al Estado, nos pertenecen a todos, pero mediante una legislación especializada se puede conceder pues a empresas privadas para la explotación de los mismos. Los bienes vacantes o mostrencos y los de las personas que mueren intestadas o sin herederos según las disposiciones de la ley. Bueno, aquí estamos haciendo referencia a el tema de la sucesión, ¿no? Esto lo van a ver seguramente en Civil 5, más allá de que unos cuantos años luz todavía. Y además de ello, pues, es producto de lo que se conoce como la sucesión legal. La sucesión legal es aquella que está establecida por imperio de la ley, donde el legislador ha establecido un cuidadoso orden de llamamiento para concurrencia a la sucesión. Entonces, estamos hablando de lo que establece el artículo 1083 del Código Civil, donde van a ver ahí ustedes cuál es el orden de la concurrencia a la sucesión. Y en el numeral 5 van a encontrar que se encuentra el Estado, ¿no? Entonces, cuando hay personas que mueren sin descendientes o no hacen un testamento, sin herederos forzosos ni parientes colaterales, y hacen un testamento o no hacen un testamento, pues estas van a caer a manos del Estado, ¿no? A eso se llama un proceso voluntario de la sucesión por parte del Estado ante la existencia de bienes mostrencos o vacantes que también se conocen y hemos visto como los res nullius, cosas de nadie. No vayan a pensar que el Estado sabe con precisión si nosotros tenemos o no tenemos familia, o hay herederos o tenemos bienes. No. Pese a que hay bastantes registros públicos, el Estado no hace un seguimiento permanente, ¿no? Alguien tiene que promover el proceso a favor del Estado.
¿Alguien quería Oye, preguntar Alicia, algo? una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si una persona normal quisiera ir a comprar, quisiera hacerse dueño de un terreno? Eso obviamente ya pertenece al Estado, pero ¿cómo él podría apropiarse de esa tierra? Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo a ver si con eso podemos responderle. Digamos que yo tengo de vecinos a una pareja de ancianitos o a un solo ancianito, no necesariamente que esté en pareja. Y resulta que yo tengo conocimiento por los años que él es mi vecino, ¿no? Y nos conocemos, de que él no tiene familia. Ya su familia prácticamente ha desaparecido o él ha venido del exterior, no tiene hijos, qué sé yo. Si esa persona muere, lo legal, lo correcto es que yo, ¿no es cierto?, intente pues el proceso de sucesión a favor del Estado. Obviamente voy a tener una recompensa, creo que es una cuarta parte, no estoy seguro, no recuerdo bien, que se le da de recompensa a la persona que promueve este proceso a favor del Estado. La persona va a iniciar la demanda, el juez va a citar, ¿no es cierto?, a un personero del Ministerio de Finanzas y Economía para que pueda asumir el proceso y pueda materializar la sucesión a favor del Estado. Ahora, si usted quiere adueñarse, pues puede tomar el riesgo, no hay ningún problema, ¿no? Habida cuenta que el titular está muerto, que no tiene familia, quién sabe, no sé, pues el tema de los amigos, ¿no es cierto? ¿Cómo podrán manejar eso? Las amistades que pueda tener la persona, porque ustedes van a entrar a la vivienda de ese señor y a ocupar directamente, ¿no? Entonces, si van a hacer eso, si nadie les molesta, pues muy bien, han tenido suerte y tendrán que estar ahí, qué sé yo, posiblemente más de 10 años para lograr eh, tal vez intentar más adelante un proceso de usurpación. Lice, Dime. y si uno le quiere comprar la propiedad al Estado, ¿dónde debería dirigirse? Porque entiendo que puede pasar eso, ¿cierto o no? Una Sí. vez ya el Estado tenga su propiedad, bueno, sea de propiedad del Estado del inmueble, ¿no? Bueno, esto ya es un poco más complicado porque como es un bien del Estado, tiene que hacerse de la forma más transparente posible. El Estado no puede estar realizando este tipo de contratos de porque ha recibido una buena oferta. El Estado tendrá que hacer pues todo un proceso para lograr la venta y la enajenación de dicho bien. Esto para evitar Sí, precisamente el porque en favor. algún momento, por ejemplo, en el caso de la casa que era de Banzer, que está en Equipetrol, luego pasó a manos de una empresa particular, que si no me equivoco es Toyosa. Bueno, Entiendo que eso tiene que haber sido comprado al Estado, ¿cierto? bueno, es que ahí también usted sabe de lo que está hablando, ¿no? Se ha dicho por ahí, Claro. son rumores, ¿no es cierto?, de que uno de los hombres más ricos del mundo y del país es pues precisamente el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Sí, Que prácticamente claro era que él dueño, pertenece a la empresa. dueño de Toyosa como importadora y obviamente que está manejado pues por otras personas bajo la figura de los prestanombres o los testaferros. Son rumores y obviamente que las ¡Calé! personas que están ahí en gobierno, pues seguramente pues aprovechan esas circunstancias para poderse beneficiar, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, ahí ha sido pura influencia del poder y es por eso que se ha dado bajo esa figura. Yo no sé pues si en algún momento las nuevas autoridades van a hacer un proceso de investigación para ver de qué forma ha sido eso adjudicado para dicha empresa, pero es difícil, ¿no? Ahorita no estamos ya en cacería de brujas, estamos más en un fenómeno de la pandemia a nivel mundial, entonces todos estamos concentrados pues en cosas distintas. Pero en su momento cuando ya estaba este nuevo gobierno, sí, se estaba dedicando a destapar todos los actos de corrupción que había hecho la anterior gestión y lamentablemente se ha visto empañada con nuevos actos de corrupción del actual gobierno, ¿no? Entonces, estamos nomás casi en lo mismo, ¿no? Pese a que ya no ha habido una perpetración en el poder, sí, lo hemos evitado, pero
la corrupción todavía manda y gobierna. Es un problema de raíz, no sé si es una falla genética que tenemos los bolivianos por haber sido conquistados, ¿no es cierto?, por un país español, por personas que estaban pues prácticamente en la cárcel. No se olviden que era como una misión suicida la de Cristóbal Colón, donde finalmente tuvo que apoyarse o acompañarse de presos, de convictos, ¿no? Entonces, no sé si pasa por ahí la figura, pero lamentablemente somos bastante corruptos, ¿no? Ok, son bienes del dominio privado del Estado. No sé, me salió aquí algún mensaje, no sé si están escribiendo. Jorge Carvajal, no sé pues si habrá hablado o habrá dicho algo, pero no lo escuchamos por ahora. No, le dicen, perdón, que no se ha escuchado, bueno, al comienzo no he escuchado bien lo que usted ha hablado. Ya, pero ahora está bien, ¿no? Ya lo arreglé, le dicen, Michael, bueno, gracias. Ok. Jonathan, no, sí, le había contestado. Bueno, seguimos entonces. Hablábamos de los bienes que son solamente de dominio privado del Estado. Tenemos otros más abajo, ¿no es cierto? Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior no están afectados al servicio público. Todo esto está en el Código Civil. Los inmuebles de dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de la municipalidad no pueden adquirirse tampoco por el tema de la prescripción. Se supone que los bienes de dominio privado del Estado no es para que todas las personas puedan ir a realizar actos de esparcimiento, ¿no? Se me ocurre decir, bueno, digamos que no estamos en cuarentena y se me ocurre decir, a ver, es día miércoles, 3 de la tarde, a ver, esposa mía, alista a los hijos, vamos a ir a pasear al Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, no es un tema de esparcimiento. Los bienes de dominio privado del Estado generalmente es para el empleo de ciertos funcionarios públicos y a veces a título de exclusividad de ellos y otras veces que es para ellos y también para la prestación de un servicio exclusivo. Por ejemplo, el Palacio de Justicia, ¿no? Es un bien de dominio privado del Estado, pero que cumple pues una función primordial. Todos tienen acceso al Palacio de Justicia, pero se supone, ¿no es cierto?, que no es un área de esparcimiento ni recreación, como ir a un parque o, qué sé yo, a una plaza a pasear y a consumir algún alimento. Si bien tienen una connotación distinta a lo que sería un bien de dominio público, es un bien de dominio privado, pero del Estado, pues estos bienes tampoco pueden ser enajenados, pero excepcionalmente pues se puede realizar la enajenación y bueno, también son embargables entre comillas, ¿no? Por ejemplo, teníamos una vez un proceso judicial contra el Servicio Nacional de Caminos Residual. Son las antiguas empresas estatales que han sido cerradas, ¿no es cierto?, con el fin de sacar a todas las personas que trabajaban ahí y que el nuevo gobierno cree las nuevas empresas estatales para poner a toda su gente ahí, ¿no? Pasa que ya se dio la figura de la institucionalización y prácticamente los servidores públicos no podían ser pues removidos, porque ya tenían una carrera administrativa dentro de esa entidad. Entonces, ¿qué hizo el nuevo gobierno? Cerró las empresas públicas a título de que son corruptas, ineficientes y qué sé yo, y volvió a abrir las mismas empresas solamente que con otro nombre, ¿no? Entonces, como ha habido una gran conglomeración de trabajadores despedidos, dineros que no han sido pagados, indemnizados y demás, pues se dan los distintos procesos judiciales contra estas entidades que son bienes, son entidades públicas y que tienen bienes a su nombre, ¿no? Bienes donde funcionaban las instalaciones del Servicio Nacional de Caminos Residual. Entonces, estos bienes que son de dominio privado, tú sí los podías embargar, ¿no? Si ellos no, si demostrabas la existencia de alguna obligación, como ex trabajador no te estaban pagando, ¿no es cierto?, alguna suma de dinero a tu cuenta, pues tú podías pedir el embargo de esos bienes que están a nombre de esa institución pública. Y no pueden ser inembargables a título de que están ahí para prestar un servicio a la colectividad. Son embargables, ¿no? Son embargables. Y es más, en su momento cuando estábamos haciendo ese proceso, ni siquiera hemos tenido que embargar ningún bien. Habían otros que embargaban bienes.
nosotros directamente hemos pedido la aplicación de la retención de fondos, ¿no? Hemos pedido que se saque de cuentas del Servicio Nacional de Caminos Residual una suma determinada para el pago de la obligación que quedaba pendiente. Era un perito, pues, que había trabajado dentro de un proceso judicial y al perito los ex trabajadores sí le habían pagado y el Servicio Nacional de Caminos Residual no había pagado por sus servicios, pese a que el juez dijo que esto era para ambas partes y que ambos tenían que pagar a 50 y 50. Es ahí donde hemos promovido, ¿no es cierto?, esa medida de ejecución que sería la retención de fondos. No vayan a pensar que hemos ido a la ASFI a solicitar que retienen esos dineros de cuenta del Servicio Nacional de Caminos. El Servicio Nacional de Caminos ya había sido absorbido por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Y como vas a meter la mano al bolsillo de un ministerio, pues tiene que hacerlo otro ente similar. Hemos tenido que solicitar que se haga mediante el Ministerio de Finanzas Públicas, del Tesoro, de Economía, ¿no? Él es el que hace la tuición de ASFI en estos casos, ¿no? La ASFI es pues, para personas privadas, sean personas naturales o sean personas colectivas. Bien, cosas susceptibles de apropiación privada. Tenemos aquí algunas excentricidades de las cuales habla el código. Nos dice, por ejemplo, que los peces, los ríos de los lagos navegables, pues pueden ser apropiables siempre y cuando estemos cumpliendo con disposición especial, ¿no? Hay distintos letreros cuando ustedes viajan por las carreteras donde dice prohibido cazar, prohibido pescar. Y también, ¿no es cierto?, en los días de Todo Santo, igual el tema de la pesca, si vas a ir a pescar, se te permite excepcionalmente, pero para tu consumo propio, no es para la venta. Ya lo que nosotros compramos son pues peces de granja, generalmente lo que uno adquiere. Y hay que ver pues la regulación de lo que establece referente, por ejemplo, al río Pilcomayo, que es el pescado de Villamontes, ¿no es cierto? Es muy rico y todo el mundo lo pesca y todo el mundo come. Bueno, los que gustan de esa carne. Aquí tenemos algunas excentricidades, les decía, los enjambres de abejas que huyan de la colmena si el propietario de ellos no los reclame inmediatamente. Bueno, eso está casuísticamente, hipotéticamente, si se presentara el caso, pues se supone que si tus abejitas se van de un lado a otro y las puedes reconocer inmediatamente, pues te las recoges. No sé cómo van a hacer, pero el código lo prevé. Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de algún dominio anterior, observándose también la legislación especializada que hay sobre este caso. Los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos, ¿no?, que se pueden encontrar, bueno, estos van a pertenecer al dueño de la propiedad. Si hay un descubridor, pues tendrán que partirse a medias. Si es algo que tiene, que les digo, un valor histórico para nuestro país como identidad y demás, hay que dar aviso al ministerio correspondiente, imagino el de Educación y Cultura, ¿no? La propiedad de los lagos y lagunas que no sean navegables y que pertenecen a los propietarios ribereños. Bueno, en algunos casos, ¿no es cierto?, hay algunas propiedades que tienen pues, sus lagunas, ya sean naturales o artificiales, son de dominio privado. Los bienes que no pertenezcan al Estado ni a las municipalidades son bienes particulares sin distinción de si son personas jurídicas o si son personas naturales, ¿no? No hay ningún problema sobre ello. Los puentes, los caminos, cualesquiera otras construcciones que sean hechas a expensa de los particulares en terrenos que les pertenezcan, bueno, serán de ellos. Y si están en área pública de dominio del Estado, pues es del Estado. Hay algunos condominios, ¿no es cierto?, que para facilitar el tema de la comercialización de sus terrenos, pues el propio empresario es el que empieza a agarrar a enlosetar o empieza a asfaltar, a hacer accesos para beneficiarse, pues, ¿no es cierto?, de una comercialización más efectiva. Si eso está realizado, pues, fuera de su propiedad, pues, bien por todos y para todos, ¿no? Y si está dentro, pues, ya eso es cosa de la copropiedad y es una cuestión de condominio. Los bienes municipales. Al igual que los de dominio
público o no del Estado, como los bienes estatales, pues los bienes municipales están bajo la misma figura. Tenemos los bienes municipales, algunos que son públicos y otros que son privados. Los bienes públicos municipales, bueno, son aquellos que están destinados pues para todos, ¿no? Para todos los ciudadanos, para su uso y gozo. Tenemos aquí unos parques, ¿qué se llaman estos parques? Que están ahí enmallados, con bastante área de esparcimiento. No me acuerdo cómo se llaman esos parques aquí. Y claro, tenemos también los bienes privados de dominio municipal, ¿no es cierto? Los mismos que utiliza el municipio para prestar distintos servicios que puedan necesitar las personas. Ahí tenemos inmuebles que son destinados para el funcionamiento de oficinas del SER, qué sé yo, de plan regulador y otros, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes de la Iglesia Católica? Bueno, aquí han habido grandes cambios, ¿no? En una primera etapa, pues, como teníamos una religión oficial, ¿no es cierto?, que era la religión católica, ahora tenemos una nueva constitución política del Estado, donde somos prácticamente un Estado laico, no tenemos ya una religión oficial, pero aún así, ¿no?, se respetan bastante los feriados por tema de la Iglesia Católica. Ha introducido cambios, habida cuenta de que, por ejemplo, antes, cuando tú ibas a realizar alguna corrección en tu certificado de nacimiento, el que mandaba y gobernaba era el certificado de bautismo, ¿no? Pero hoy en día, ya con esta nueva connotación que tenemos, pues ya no es tan valedera como antes era. Los bienes que tiene pues la Iglesia Católica gozaban de ciertos privilegios, ¿no? En algunos casos no pagaban impuestos, o los vehículos que adquirían no pagaban una póliza, ¿no es cierto? Pero hoy en día presumo, no tengo la certeza de que ya ha perdido todos esos privilegios, habida cuenta de que ya no tenemos como oficial, ¿no es cierto?, la religión católica, y por lo tanto ya están casi en igualdad de condiciones con el resto de otras religiones o de otras agrupaciones. Vamos con la posesión. Generalidades. La posesión no es un derecho real, pero es importante para su estudio por las siguientes razones. Ya hemos dicho nosotros, y si no lo hemos dicho, lo volvemos a decir, que la posesión es una situación de hecho, no de derecho. Es tan importante para el derecho porque es una de las formas de adquirir la propiedad. Por eso es que nuestra legislación, pues la cuida, la protege, la ampara. El hecho de que tú seas un simple poseedor y tengas algún problema con el vecino, no significa que estés total y completamente desamparado. El hecho de que la posesión es importante para el derecho, pues la misma la regula y la protege, ¿no? Es una de las formas originarias, dicen por ahí, porque sería una nueva forma de adquirir un derecho propietario. Algunas generalidades. La posesión es una forma de adquirir el derecho propietario y otros derechos reales, así como el motivo de su pérdida. Si tenemos un propietario que no está haciendo ejercicio de su bien, no cumple con la función social ni económica social, y aunque una de las características del derecho propietario es pues, la perpetuidad, pues no importa, igual lo va a perder. Porque lo va a perder por el tema de la posesión que pueda tener otra persona sobre ese bien. Es el modo de ejercer ciertos derechos reales. Bien, evidentemente si bien la posesión no es un derecho, sino una situación de hecho, pues existe una posesión de derecho, ¿no? Porque la posesión puede ser de hecho, puede ser de derecho. La posesión de hecho es aquella que puede ostentar cualquier persona que no sea el verdadero titular del bien y que no sea tampoco detentador, y vamos a aclarar más adelante qué es el detentador. Si yo soy propietario del bien, pues mediante la posesión voy a dar el ejercicio pleno de mi derecho. Es más, el artículo 100, si ustedes lo revisan, pues establece una presunción legal que establece que la posesión de buena fe sobre bienes muebles, pues vale por título.
Por eso es que la posesión está protegida jurídicamente. Es una rama importante de la doctrina, el fundamento de la propiedad, precisamente es la posesión. Y lo que les decía, el artículo 100, la posesión de buena fe, pues vale por título. Concepto, tenemos aquí un concepto. ¿Qué termina siendo la posesión? La posesión es un poder físico, material, que ejerce una persona sobre un determinado bien. Es casi lo mismo que el derecho propietario. Con la variación, ¿no es cierto?, de que esta puede ser ejercida en base a dos elementos trascendentales, ¿no? Que sería el animus y el corpus, que más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la posesión, tiene que ser algo que se pueda ver. Por eso se habla de una posesión física, por eso se habla de una posesión material que ejerce una persona como si él fuera el verdadero titular de ese bien, o sea, que realiza actos de administración como dueño y señor, ¿no? Es necesario que la posesión sea pública, porque si es clandestina, pues no sirve. A ver, vamos más adelante. La posesión. Tenemos ahí una doctrina desarrollada por Savini y otra de Yeri, que no la vamos a desarrollar como está ahí. Nosotros solamente vamos a hablar de los elementos que tiene la posesión, que para nosotros solamente son dos. Estamos hablando, por un lado, lo que sería el animus y por otro lado, lo que sería el corpus. El poseedor cuenta con esos dos elementos. ¿Qué es el animus? El animus es cuando él cree por sí mismo que es el único y absoluto propietario de ese bien. Eso quiere decir que él está realizando actos como cualquier otro propietario más, porque él está convencido que él es el dueño. ¿Qué es el corpus? El corpus se resume, ¿no es cierto?, a el poder físico que está ejerciendo sobre el bien. Por eso es que la posesión tiene que verse, no puede ser una posesión invisible y tiene que ser sobre un bien que tiene una existencia material, no sobre algo que sea total y completamente idealista o abstracto, ¿no? De lo contrario, no estaríamos en posesión. Ahora, tenemos aquí una pequeña clasificación de poseedores entre comillas, porque en realidad cuando veamos más adelante van a ver que no son poseedores. Pero bueno, aquí está desde un ángulo como poseedores. Tenemos la figura del poseedor inmediato y el poseedor mediato. Gonzalo Castellanos Trigo decía que nosotros no podemos andar pues con todos nuestros bienes aquí encima de uno para demostrar qué cosa es de nosotros y qué cosa no es de nosotros. No somos una especie de equeco, ¿no? Conocen el equeco, ¿no? No podemos estar apegados de nuestra casa, nuestro auto, nuestra otra casa, quién sabe, nuestra moto, qué sé. Si yo voy a tener dos inmuebles, dos viviendas, obviamente que voy a vivir solamente en una de ellas y en la otra no, porque no puedo estar pues físicamente y materialmente en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, a no ser que hagan como Luchito, ¿no? Del fondo hay sitio que tenía dos familias. Pero bueno, finalmente se encontraron. Eso quiere decir que si yo voy a estar en una vivienda viviendo con mi familia, voy a tener otra que no la voy a ocupar yo, pero seguramente la voy a dar en alquiler, seguramente la voy a dar en anticrético, seguramente voy a poner, quién sabe, voy a ceder en usufructo para algún hijo o a favor de un padre, de mi padre, o quién sabe, lo voy a dar en comodato. Voy a poner a un casero que viva, cuide, que me lo limpie, me lo vea y custodie. Bueno, por eso es que se da esta figura del poseedor inmediato y el poseedor mediato. Asocien la palabra. Un poseedor inmediato será aquel que se encuentra ya, ahora, en posesión del bien. Mientras que el poseedor mediato será aquel que se encuentra en posesión del bien, pero en un periodo o lapso o de una forma más alejada y abstracta. ¿Qué quiere decir eso?
si yo tengo dos casas y una casa la voy a alquilar a Dayana Arancibia, pues referente a la casa, la cual alquila Dayana Arancibia, que es de mi propiedad, Dayana Arancibia sería la poseedora inmediata. Y yo, Marco Antonio Reyes, sería el poseedor mediato, ¿no? Inmediata a raíz de que ahí mismo, ahora ya en ese momento está Dayana Arancibia como poseedora, pero mediato yo, porque soy el dueño, soy el titular del derecho propietario sobre ese bien, ¿no? Ahí va la figura del mediato y el inmediato. Ahora, por si acaso, ¿qué dice el Código Civil en el artículo? Apunten bien, en el artículo no me acuerdo, es que no me acuerdo, se me ha olvidado. O capaz nunca lo puede memorizar. Imagínense que yo estoy por enfrentar algún proceso donde tenga que pelear, quién sabe, por la posesión de mi bien o la restitución o algo así. Sobre la casa que he alquilado yo a Dayana Arancibia. Se entiende que el propietario está en posesión del bien mediante su detentador, ¿no? Entonces yo, Marco Antonio Reyes, está en posesión de su casa que ha dado en alquiler a Dayana Arancibia mediante mi detentadora, o sea, mi inquilina, que es Dayana. Eso es lo que establece el Código Civil en el artículo, no me acuerdo. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el objeto de posesión? ¿Qué cosas son susceptibles de posesión? Bueno, pues todas las cosas que estén dentro del comercio humano, pues pueden estar susceptibles de ser, de estar en posesión. Algunas, por supuesto, que no podrán ser susceptibles de posesión por disposición de la ley. Estamos hablando de cosas, de bienes, no estamos hablando de personas, ¿no? Cuidado, yo esté en posesión de alguna persona y es de mi propiedad, voy a decir, no, no, eso es total y completamente distinto, ¿no? Tal vez voy a querer yo entrar en posesión, no sé, pues se me ocurre de algún bien que es de dominio público o privado del Estado, pues tampoco, eso está fuera del comercio humano, no son bienes que son bienes de dominio público o de dominio privado, y tienen que entrar todavía por un procedimiento de desafectación para lograr algún tipo de adjudicación sobre ella. Es importante que el bien exista física y corporalmente para denotar ese poder físico que yo voy a ejercer sobre ese bien. Y tiene que ser un bien que no esté pues prohibido, que sea lícito, ¿no es cierto?, dentro de la circulación y comercio humano. No vaya a ser que yo me encuentre en la calle, ¿no es cierto?, un rollito ahí de cocaína y voy a decir, eso lo voy a poseer, yo voy a ir con aprehensión, lo voy a tener en posesión y va a ser mío. No, eso no es susceptible, ¿no es cierto?, porque es una sustancia ilegal, es una sustancia controlada. Vamos a hablar de las clases de posesión. Bueno, tenemos el poseedor de buena fe y el de mala fe. El poseedor de buena fe es aquel que está convencido que ha adquirido el bien de su verdadero propietario. A ver, piensen y analicen lo que les estoy diciendo. El poseedor de buena fe es aquel que está convencido de que ha adquirido el bien del verdadero propietario. ¿Cómo podemos llegar a establecer esa convicción? Hable. ¿Puedes repetir su pregunta, por favor, Lisa? No lo escuché muy bien. Claro, estamos diciendo que el poseedor de buena fe es aquel que está convencido de haber adquirido el bien del verdadero propietario. A ver, Jocelyn Mames, ¿qué quiere decir eso? Hable. Jocelyn, ¿está ahí? No, ahí tenemos un alumno fantasma. A ver si aparece más tarde. Roberto Castro, manifiéstese. Buenas, doctor. Puede ser un ejemplo que el verdadero dueño le haya dado, digamos, vivienda ahí y él se va del país por un tiempo, ¿no? Y bueno, ya él queda como poseedor pasando 10 años, creo, ¿no? ¿Puede ser ese ejemplo? Bueno, pero ahí estaríamos ante un poseedor
no sé si va a ser de buena fe o de mala fe. Pero bueno, por lo Perdón, menos estaba... perdón, Listen, que lo interrumpa yo. Según yo, desde mi punto de vista, podría ser, a lo que entiendo, de que la persona que tiene una posición de buena fe es aquella que tiene respectivamente, legítimamente, los papeles del dueño, o sea, los títulos del dueño, donde tenga las garantías de que a través de esos papeles él está adquiriendo ese bien y que lo está haciendo todo dentro de lo legal. ¿Es así o estoy equivocado? Podría ser, ¿por qué no? Tendría que tener la minuta, ¿no? De compra-venta del inmueble con firmas, reconocimientos de firmas y demás, para que sí sea totalmente legal que él sea el poseedor de ese bien, ¿no? Para que sea un poseedor de bien, o sea, que sea de buena fe su... Ajá, ya está entrando ahí. Pero es poseedor de hecho. Ahí está entrando ya una pequeña contradicción. No va a ser poseedor, va a ser propietario, pero si está adquiriendo mediante minuto y documento, ¿es poseedor o es propietario? A ver. Jimena, creo que quiere hablar o solamente está jugando con su micrófono. ¿Qué dice Jimena Benavides? No estoy jugando, Licen, sí quiero hablar. Es que usted ha preguntado cómo sería el poseedor o a quién identificamos como poseedor de buena fe. Entonces, yo creo que es una persona, en un ejemplo, ¿no? Una persona que se interesa por un bien, por ejemplo, una casa, y decide comprarla. Él está creyendo que la persona que le está vendiendo la casa es realmente el propietario, pero como en muchos casos se han dado acá en Bolivia, y yo creo que en otras partes del mundo igual, resulta que no era el verdadero dueño, ¿no? Que no tenía la posibilidad de disponer de ese bien, y entonces la persona que ha comprado lo ha hecho de buena fe creyendo que estaba adquiriendo del verdadero propietario, pero al no ser el propietario real, entonces, bueno, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y si Un yo me quiero problema. Ahí vender, vendría a ser el poseedor de mala fe. No, porque él ha ido con la intención de comprar del verdadero dueño. Ha sido engañado. Pero Bueno, para poder comprar un bien inmueble tienes que verificar, como hicimos en la tarea, todos los pasos que son necesarios para saber que un bien inmueble está con todo legal para poder realizar la compra, porque entiendo que eso sí o sí te lo tienen que mostrar para que vos puedas hacer una compra, si no, no se puede. sí hay formas de engañar, pero yo creo que Listen lo va a aclarar, ¿no? bien, vamos a poner algunos lineamientos. Vamos a solicitar que cuando participen, activen su cámara. Y deberían estar todos con su cámara activada. Estamos en una clase virtual. Estamos en No, una clase, así Lice. que vayan a peinarse, a acomodarse su pelo, sacarse su lagaña, a cambiarse su ropa, deben estar con pijama. ¿No? Ah, ahí está, por ejemplo, ya tenemos a Yada Roca, ahí está apareciendo, saludando. Y así la clase va a ser un poco más interactiva, ¿no? Hemos tenido una reunión de docentes donde la doctora Estela Romana dice, a ver, vamos a ver si están ahí, activen su cámara, y iba preguntando uno por uno. Y había una alumna que no activaba y dice que era una de sus mejores alumnas, ¿no? Entonces la doctora tuvo que presionar para que, por favor, señorita Dayana Arancibia, habilite su cámara, ¿no? Cuando finalmente habilitó la cámara ante la amenaza de una falta, pues apareció la mamá, ¿no? Era la mamá la que estaba pasando clases y dijo que... No, estoy pasando yo, solo que es incómodo así ponerla de frente ahorita. que estaba pues seguramente echadita en su camita, en su comodidad, y con este clima, ¿no? Pero no se preocupen, el tema es que Sí. por lo menos sepamos que están ahí. A ver, es más o menos como estaban comentando. Un poseedor de buena fe, dice, es aquel que está convencido, gracias a Abril, de haber adquirido del verdadero propietario. O sea, a mí nadie me la va a charlar. Si alguien me quiere vender una casa, ¿yo qué le voy a pedir? Pues, bueno, quiero ver los papeles del bien inmueble. Vamos a revisar los papeles. Seguramente le voy a pedir una lodial, ¿no es cierto?, que me van a proporcionar, porque además el notario igual va a pedir.
Y bueno, si todo está en orden, pues yo voy a comprar, ¿no? Y si yo estoy comprando porque hay papeles, porque hay títulos, ¿por qué voy a terminar siendo un poseedor de buena fe y no voy a hacer el cambio de nombre y voy a terminar siendo un propietario? ¿Ah? ¿Qué dicen? Muy rápido, no lo entendí bien. Oh, no se preocupen, lo podemos hacer más lento, pero a ver, hasta eso, vayan habilitando cámaras, por favor. Yo voy a hacer un avance del libro y luego vamos a interactuar sobre lo que estamos avanzando. Por ejemplo, Jocelyn Mames, no sé pues si estará ahí hasta ahora, no ha dicho ni pío, ni se manifiesta, ni la cámara, ni nada, y yo pienso que está ausente. Roberto Castro sí ha participado, pero a ver, habilite la cámara, por favor, si las mujeres han sido tan valientes de mostrarse así al mundo. Yo también, miren, no me estoy ocultando, ¿no? ¿Qué está queriendo decir, Lice? Que están bellas y hermosas todas, no se preocupen. Florencia Quispe, por favor, Jimena, Jonathan, Jorge Carvajal, Roberto, otra vez, ¿por qué está dos veces Roberto? ¿Quién está duplicando la personalidad de Roberto? Ya, ahí tenemos a Jimena Benavides, muy bien, bienvenida. ¿El doble de Roberto ha escapado? No, tenemos dos Robertos, creo, no, ya escapó uno de los Robertos. Ya, entonces, les repito. Digamos que voy a comprar la casa de Yada Roca, ¿correcto? Yada Roca me ha mostrado títulos, me ha mostrado documentos, todo está en orden. Entonces, yo voy a ir donde el abogado, hacemos el documento y yo compro la casa. Bueno, si habían títulos, habían documentos y he celebrado un documento de compra-venta, ¿por qué voy a quedar como un poseedor de buena fe y no hago todos los trámites de cambio de nombre y soy un propietario? ¿Por qué? ¿Qué dicen? Y miren, no. Solo va a quedar como poseedor, dice. ¿Eso es lo que le estoy entendiendo? Sí, o sea, yo le estoy preguntando si tiene ¿Por qué papel. no ha hecho el debido registro del cambio de nombre de la propiedad y el otro dueño sigue como propietario en el sistema? La pregunta va a que si todo estaba en orden, Uh-huh. ¿por qué voy a quedar como poseedor y no como propietario? ¿Mm? ¿Qué dice? No sé si me entienden. Licenciado, No pienso yo. ¿Ah? Licenciado, pienso yo de que es por el tema, poseedor es adquirir, o sea, si bien, digamos, usted me está comprando, bueno, hagamos otro ejemplo. Si yo estoy comprando una casa, ¿no? Y está con los papeles todo al día, ¿no? Y resulta de que solamente yo la obtengo la casa, pero todavía no lo he puesto yo a mi nombre, entonces no soy propietario, porque solamente la estoy adquiriendo, pero si no he hecho los cambios de los papeles, entonces el Eso era lo que propietario le decía. va a seguir siendo la otra persona y no yo, digamos, ¿no? Porque al momento que ya yo quiera venderla, la casa, no voy a poder porque no lo he hecho los papeles a mi nombre. Entonces, Tendría que presentar los papeles en derechos reales, ¿cierto? La compra y demás para poder hacer el exacto, porque cambio va de a mi seguir nombre a la figurando propiedad. nomás la otra persona Exacto. como Como propietario. propietario. Aún así yo lo hubiera comprado, pero si no hice todos los trámites de cambio de nombre, no soy propietario. Está bien. Sí, la estoy adquiriendo, pero pienso Está yo, bien. digamos, ¿no? Ya, pero si fuese así la figura, ¿por qué existen los poseedores de buena fe? ¿Y por qué el poseedor de buena fe tendría que hacer un proceso de usucapión si es que ha comprado del dueño? ¿Me entienden? ¿Por qué voy a ser un poseedor de buena fe? ¿Por qué no hago mi trámite de cambio de nombre y me convierto en propietario? ¿Y por qué me quedo como poseedor de buena fe y tengo que hacer un proceso de usucapión para poder regularizar mi derecho propietario? ¿Por qué? Estamos hablando ahorita de lo que es la posesión. Uno de los efectos jurídicos de la posesión es que tú puedes adquirir el derecho propietario, ¿correcto? Muy bien. Hay dos clases de poseedores, el de buena fe y el de mala fe. Entonces, el de buena fe dice que es de buena fe porque ha adquirido el bien del verdadero propietario. Bueno, ¿y por qué se quedó como poseedor y por qué no ha hecho el cambio de nombre? ¿No? Él puede ser propietario y no tiene que hacer un proceso de usucapión. Entonces, la respuesta va dirigida, porque
es medio complicado, no sé si me están agarrando la idea, a que yo poseedor no me voy a quedar como poseedor porque yo he comprado del dueño y he firmado papeles y tengo documentos. Solo que voy a derechos reales y resulta que me dicen, oiga, su documentación está mal, esta documentación es falsa, ¿no? Ah, entonces yo recién me voy a enterar que los títulos habían sido falsificados y por eso me quedo como un poseedor, ¿no? Porque tengo la imposibilidad de hacer el trámite de cambio de nombre porque resulta que esos documentos habían sido falsos. Pero no soy un poseedor de mala fe, soy un poseedor de buena fe porque yo creía haber adquirido del verdadero propietario porque él me ha mostrado títulos, me ha mostrado documentos, los cuales han dado certeza en mí de que él sí era el propietario. ¿Ok? Bueno, eso referente a la posesión de buena fe. Adelante, Jimena. Dicen, entonces, una persona queda en el título, no título, pero queda como poseedor de buena fe porque está impedido legalmente a ser el propietario. ¿Así es eso? Exacto, porque en realidad me han, como se dice la típica palabra, me han hecho un tumbe, ¿no? Han venido personas inescrupulosas, han falsificado los documentos y me han vendido gato por liebre, ¿no? Pero yo soy de buena fe. Dicen, y en ese caso los verdaderos dueños tendrían que iniciar tendrían que iniciar o devolver el dinero o iniciar un proceso legal, o cómo haría él para o recuperar su dinero, porque la casa no la va a poder tener. El beneficio ¿cierto? de ser un poseedor de buena fe es que solamente tienes que estar 5 años en posesión del bien. Si yo estoy más de 5 años en posesión del bien, ya puedo hacer el proceso de usucapión. O sea que no tengo que pagar ni desembolsar a nadie, ni ellos tienen que devolverme a mí nada, ¿no? Ahora. Incluso si, o sea, porque, por ejemplo, esto se ve mucho cuando los dueños le dan en anticrético a alguien o en alquiler y esta persona lo que hace es buscar a quién vender eso. No, esa ya es pues otra figura distinta, porque ahí no va a pasar pues más de 5 años. Generalmente tú si lo das en alquiler, pues mensualmente vas y recoges y ves si la persona está viviendo ahí o no. O si lo das en anticrético, el máximo de duración del anticrético es 5 años, ¿no? Pero generalmente aquí por el movimiento que hay, ¿no es cierto? Difícilmente es un año y a veces un año voluntario que dicen que está mal dicho también, por si acaso. Pero la figura que usted nos está indicando es porque la persona que te ha dado la casa o que te ha vendido la casa no es dueña de esa casa en realidad, porque son falsificados los papeles, ¿cierto? Es el mismo caso, por supuesto que sí. Solamente que en el ejemplo que yo pongo, tú tendrías que estar más de 5 años para intentar una usucapión. Y el ejemplo que usted pone, que es el mismo, es que esto se ha hecho hace 3 meses atrás y el propietario se ha dado cuenta y hace un proceso penal, ¿no? Y evidentemente el propietario no tiene obligación de desembolsar nada porque él no ha formado parte del negocio jurídico. El otro tendrá que hacer pues su denuncia penal por estafa, por estelionato y buscar pues a los verdaderos responsables, pero el propietario como tal, no es responsable, ¿no? Mientras que el ejemplo que yo le ponía era que pasaron más de 5 años y él está habilitado para hacer un proceso ya de usucapión, ¿ok? Bien. Volvemos aquí. Entonces, les decía, tenemos poseedores de buena y de mala fe. El poseedor de buena fe es aquel que está convencido de que ha adquirido del verdadero propietario. ¿Cómo se convence que ha adquirido del verdadero propietario? Porque hay la existencia del justo título. ¿Cuál es el poseedor de mala fe? Mala fe no significa siempre que él haya entrado con violencia. No necesariamente. Mala fe es cuando tú sabes que el terreno o el inmueble no tiene papeles y aún así tú decides adquirirlo, ¿no? Hay pues por el kilómetro al norte, bueno, por todo lado debe haber en la ciudad, pero yo conozco ahí por el kilómetro al norte, más o menos en el kilómetro 9, hay unos terrenos, ¿no es cierto?, por Vallecito que se llama, y todos esos terrenos son sin papeles. Bueno, hay un dueño que no hace nada, pues no, lo tiene ahí dejado y muchas personas ya han entrado y han construido. Entonces, si tú quieres comprar eso, pues muy depende de vos si quieres comprar o adquirir uno de esos bienes sin papeles.
Cuando te dicen, mire, está a la venta, vale tanto, pero no tiene papeles, seguramente es un precio bajo, ¿no es cierto? No es el verdadero valor del precio comercial si todo estaría en regla. Y bueno, depende de vos si decides adquirir o no adquirir ese bien, ¿no? Pero estamos bajo la figura de que tú sí eres un poseedor de mala fe porque sabes que no hay títulos, sabes que no hay documentos y aún así decides pues entrar en posesión del bien. El Código Civil prevé la figura de las presunciones legales. ¿Qué es una presunción legal? Primero voy a explicar eso para luego ir más abajo. Una presunción legal es, ¿qué les digo? Es un ejercicio mental, ¿no? Es una operación mental donde tú llegas a abordar un hecho que no conoces con ciertos hechos conocidos. Por ejemplo, salgo a la puerta de mi casa y veo por ahí 2 niños caminando de mandil. Pasan 3 minutos, veo 3 niños más caminando de mandil. Pasan 5 minutos y pasan como 10 niños caminando de mandil. Entonces, ¿qué voy a presumir? Que todos esos niños están yendo a la escuela, ¿no? O hay una escuela cerca. Entonces, eso es una presunción, es un ejercicio mental que te llega a concluir un hecho solamente por ciertos datos conocidos, pues llegas a abordar un hecho que te es desconocido. Eso es una presunción. Forma parte de los medios probatorios dentro de lo que es el derecho procesal civil, el Código Procesal Civil. Hay 2 clases de presunciones. Una se llama o son de carácter juris tantum y las otras son de carácter iure et de jure. Las de juris tantum son aquellas que son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Y las de jure et de jure son aquellas que son válidas y que no admiten contradicción. Vamos a poner ejemplo. Un ejemplo de una presunción de carácter juris tantum será, por ejemplo, la presunción de carácter juris tantum. Otro ejemplo será el que tenemos aquí abajo. La ley presume que el que está en posesión es un poseedor de buena fe. Se presume la buena fe, mientras no se demuestre lo contrario. Se establece que el padre de la esposa, dentro de un matrimonio, el padre del hijo que tiene la esposa es el marido de la mujer, ¿no? Se presume, juris tantum también, mientras no se demuestre lo contrario. Son presunciones válidas que la ley establece, pero que pueden ser contradecidas. La del artículo 100, por ejemplo, del Código Civil es una presunción juris tantum, ¿no? El poseedor de buena fe de un bien mueble, pues se considera que es él el propietario. Una presunción también de carácter juris tantum, hasta que se demuestre lo contrario. Una presunción de carácter jure et de jure. Ejemplo. Bueno, ahorita solamente se me viene uno a la cabeza. A ver si me acuerdo otro, les aviso. Aquella, por ejemplo, que dice que todos nosotros conocemos la ley de principio a fin, ¿no? Todos los códigos procesales, civiles, penales, tributarios, aduaneros, todo lo conocemos nosotros. ¿Y por qué lo conocemos todos nosotros? Porque no podemos alegar el yo no sabía, ¿no? Es como si yo abriera mi oficina de abogado, voy, saco mi NIT, y van pasando los meses y los años, y resulta que yo no sabía que tenía que declarar de forma mensual el formulario 200, el 400, el IT, el IVA, y el 510 creo que es el anual, ¿no es cierto? Entonces, yo no sabía, no puedo decir eso porque eso está en la ley, ¿no? Y eso es una presunción de carácter jure et de jure, que todos nosotros conocemos la ley en toda su integridad. Hay una sola excepción ahí que se llama el error de prohibición, pero es en tema penal, no es en tema civil. ¿En qué consiste el error de prohibición? Para que no se quede así asa. El error de prohibición consiste en que venga, digamos, un uruguayo a vivir a Bolivia o de turista y quiera vender, pues, sus cigarritos de marihuana, ¿no? Allá, como ustedes saben, eso está legalizado, pero acá en nuestro país no.
Está bien que él no sepa en una semana, 2 semanas, pero ya, si está viviendo aquí más de un mes, obvio que ya lo sabe. Por eso es relativamente parcial el error de prohibición que está en materia penal. Bien, vamos más adelante. Entonces, por eso dice, la buena fe se presume y basta que haya existido en el momento de la adquisición. El propio Código Civil en el artículo, creo que es el 520 o el 519, no estoy muy seguro, pues habla sobre la presunción de buena fe que hay en las partes al momento de suscribir un contrato. No sé si la veo ahí a Jimenita, por favor, buscando en el código, si me puede confirmar si es el 510, o perdón, 520 o 519, el que habla de la presunción de la buena fe. Está con micrófono apagado. Ya, ahora sí. Perdón, dice. Ya, No. sí, es el 520. Ejecución, buena fe e integración del contrato. Bueno, eso dice el 520, ¿no? Sí, léalo, por favor, es ese. El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, la ley o a falta de esta según los usos y la equidad. Muy bien, entonces como ustedes verán, el código presume que cuando las personas van a celebrar contratos, pues estas las hacen en base a la presencia de lo que es la buena fe, mientras no se demuestre lo contrario, ¿correcto? Muy bien, vamos más abajo. Bueno, ¿cuál es la importancia del tema de la posesión? Bueno, la posesión de buena fe de una cosa, de un bien mueble, equivale por título. Siempre y cuando no aparezca el verdadero titular a demostrar, pues seguramente con alguna documentación, la titularidad de ese bien. Hay que tener mucho cuidado de no cometer el delito de receptación, ¿no? ¿Qué es la receptación? Es cuando tú decides comprar algún bien que sabes que es robado y aún así decides adquirirlo, ¿no? Si aparece el propietario y yo lo hubiera adquirido de buena fe, el propietario en este caso sí tiene que devolverme el importe que yo he empleado, ¿no? Y recién va a recuperar el bien por el derecho a reivindicación que hay, ¿no? Estamos hablando de bienes muebles. Obviamente, pues que no sean sujetos a registro, ¿no? Los que están sujetos a registro ya están bien identificados y es más difícil. Ya sería el ejemplo de la casa, ¿no? Que cuando te tumban una casa en una venta, pues el propietario no tiene responsabilidad y sigue siendo propietario. Si hablamos de un bien mueble y tú decides adquirir el bien, si lo has comprado de buena fe, pues te haces merecedor a que el propietario cuando aparezca te devuelva el importe que tú has gastado en la compra de ese bien. Pero si se demuestra que has cometido receptación, pues es un tipo penal. No esperes ninguna indemnización por parte del propietario. Te ganas más bien un castigo, una sanción, por haber cometido dicha figura. Quien poseyere un inmueble con justo título y buena fe tiene derecho a la usucapión corta, mientras el que no la tiene, no tiene buena fe, pues tendrá que acceder a la usucapión larga. No sé de quién es su micrófono. Vamos a ver si es aquí. Creo que es de Jonathan. Ya lo hemos silenciado. Entonces, tenemos otras figuras, ¿no? Estábamos hablando de la buena fe. El poseedor de buena fe solamente tiene que estar 5 años en posesión. Una vez que pasan los 5 años, él ya está habilitado para poder hacer la prescripción adquisitiva, el proceso de usucapión. Mientras que el poseedor de mala fe es aquel que tiene que estar pues más de 10 años para poder intentar recién el proceso de usucapión, ¿no? ¿Qué pasa referente a los frutos? Bueno, los frutos, si el poseedor es de buena fe, se hace merecedor a que todos los frutos se los pueda apropiar. Hasta que en algún momento le llegue pues una citación de una demanda de reivindicación donde seguramente digan que están tratando de recuperar el bien y él se va a dar cuenta de que no había sido el propietario, ¿no? Una vez que ha sido citado con la demanda, a partir de ahí tiene la obligación de devolver los frutos, pero no desde antes.
Mientras que el poseedor de mala fe tiene la obligación de devolver los frutos desde el primer día en que entró en posesión, porque él sabía que era un poseedor de mala fe. Es precisamente lo que está aquí abajo explicado en este subtítulo que dice: momento en que debe existir la buena fe en la adquisición de la posesión de las cosas particulares y en la percepción de frutos. Reitero, si yo soy un poseedor de buena fe, tengo derecho para adueñarme de todos los frutos hasta que he tenido conocimiento o he sido citado con una demanda y me he dado cuenta de que no había sido el propietario del bien, ¿no? Y si yo soy un poseedor de mala fe, tengo la obligación de devolver todos los frutos desde el primer día en que entré en posesión. Generalmente, cuando estamos en los distintos procesos judiciales, me refiero a que el uno está intentando la usucapión y el otro la reivindicación. Los abogados no planteamos los frutos, o sea, a la parte no le interesa, es lo menos que está pensando es el tema si le van a devolver los frutos o no, o va a perder los frutos o qué sé yo. En realidad, lo más importante es ver si el uno va a lograr constituir el derecho propietario y si el otro va a lograr recuperar, ¿no es cierto?, reivindicar el bien, o si finalmente se va a extinguir su derecho. De todas formas, es bueno que utilicen esto de los frutos para, como quien dice, poner la piedra en el zapato. Sobre todo, pues, si son abogados del propietario, para que el poseedor tenga, además, esa preocupación de tener que devolver todos los frutos que haya podido percibir del bien. Bien, yo no sé qué hice, chicos, desconozco total y completamente, solo sé que ya mis conexiones por Zoom, no sé si la aplicación ha sido modificada. Hoy tuve muchos problemas en la mañana para poderme conectar con una clase en la Universidad Ecológica de un diplomado, pero ahora no se corta los 40 minutos. No sé si les ha pasado ya con otras clases, pero a mí, al menos a partir de hoy, no se está cortando la comunicación a los 40 minutos, lo que quiere decir que vamos a hacer una sola sesión. Y para cumplir los lineamientos de la universidad, pues vamos a pasar 40 minutos por 2, como hacíamos siempre, solamente que no vamos a tener ese pequeño receso. 40 minutos son 80 minutos, hemos empezado a las 2 de la tarde, por decir algo, ya hemos ido por 60 minutos, estamos a 15 minutos y un poco más o menos, había sido las 3:10, ¿no? Bueno, entonces tenemos que estar en línea todavía unos 10 o 20 minutos más y cortamos la clase, no se preocupen. Yo sé que ustedes están cansados igual que yo. Ya. A ver, entonces, aquí abajo vamos a hablar sobre lo que sería, en qué casos, o qué pasa con el tipo de poseedor que eres en la sucesión. Y aquí entramos a una gran discusión, es decir, ¿la posesión se puede heredar o no se puede heredar? De acuerdo a lo que dice el Código Civil, ¿no es cierto?, al parecer, la posesión sí se puede heredar, ¿no? Claro, el código no va a ser pues una lista de decir qué cosas se pueden heredar y qué cosas no se pueden heredar. Pero la posesión, por un par de artículos que están por ahí tirados en el código, no sé pues si es el 90, el 91, 92, técnicamente la posesión sí se podría heredar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con tu condición de buena fe o tu condición de mala fe en estos casos? Tenemos ahí explicitados los dos, dicen, no, en los casos de la sucesión universal. ¿Qué es una sucesión universal? Una sucesión universal es cuando tú heredas pues todos los bienes del causante, la persona que ha fallecido, ¿no? Esa sucesión universal generalmente la gozan pues los herederos forzosos o también los herederos simplemente legales, hablando de los parientes colaterales. Por ejemplo, si mi papá, ¿no es cierto? Si mi papá muere y tenía un auto en todo su patrimonio y yo heredo ese auto, yo soy un heredero a título universal, porque en teoría he heredado todo el patrimonio que tenía mi padre porque yo soy un heredero forzoso, ¿no? Entonces, por más que sea un solo bien, ¿no? Por más que sea un solo auto. Entonces, ¿qué pasa con la posesión? ¿Qué pasa con la buena fe o la mala fe en este caso? Se supone que si yo soy un sucesor a título universal,
voy a heredar la condición del causante. Si mi padre era un poseedor de mala fe, yo al ser un heredero a título universal, voy a heredar también su mala fe. Si mi padre era un poseedor de buena fe, pues también voy a heredar esa mala fe. A ver, déjenme confirmar. A ver, sucesión universal. El carácter vicioso o no de la posesión, la buena fe o la mala fe, se juzga por la condición del causante, cualquiera sea la del sucesor. Exactamente lo que les estoy diciendo. No importa si yo como heredero soy de buena fe o soy de mala fe, lo que va a primar aquí es la condición del causante, mi padre. Puede que mi padre resulta que ha comprado un terreno y él ha creído pues que lo ha adquirido del verdadero propietario, y yo de repente por trabajar en la cooperativa que era dueña de esos terrenos logro determinar que a mi papá le han hecho un tumbe, o que en realidad mi papá había terminado siendo un poseedor, pero sería de buena fe porque habían papeles, aunque falsificados, pues por más que yo sepa que no hay papeles, pero si yo heredo de mi padre, voy a heredar la condición que él tenga, ¿no? Si él era un poseedor de buena fe, yo voy a continuar siendo un poseedor de buena fe. Si él era un poseedor de mala fe, yo también voy a heredar esa mala fe. Puede ser que mi padre, yo sé que ha comprado un terreno y resulta que lo había comprado sin papeles, pero a mí me dijo que lo compró con papeles, ¿no? Para que, no sé, pues no le llame la atención, no lo trate o algo así, ¿no? Bueno, entonces, en esos casos, yo voy a heredar nomás la condición del causante, no importa cuál mi condición. No importa lo que yo sea, si buena o mala fe, yo heredo lo que era mi padre. ¿Qué pasa en los casos de sucesión a título singular? ¿Qué es una sucesión a título singular o particular? Es cuando tú heredas un bien específicamente señalado. Ah, pero estamos hablando que esto va a ser vía testamento, ¿no? Entonces, fíjense, el que es beneficiado con un testamento ni siquiera se llama heredero, se llama legatario. El legatario termina siendo un acreedor de los herederos. Todo esto lo van a ver en Civil 5, no se preocupen si por ahora está muy rápido, no se entiende muy bien, no se preocupen. En Civil 5 van a asentar todos estos conocimientos. ¿Por qué se llama un heredero a título singular o particular? Porque en el testamento se te va a establecer con claridad qué bien te están dando a título de beneficiario, ¿no? Pasa que en nuestro patrimonio nosotros tenemos dos porciones, pues una porción que se llama legítima, que sí o sí tiene que llegar a los herederos forzosos, y otra porción que se llama la de libre disposición. Esa es la que yo puedo colocar en testamento a persona X, o quién sabe, a mi esposa, o quién sabe, a mi hijo mayor o a mi hija menor, a quien yo quiera. Hay un porcentaje, ¿no? Digamos que yo he comprado un lote, yo soy el que compra el lote, y yo lo he comprado sin papeles. Pero la persona que se está beneficiando siempre ha creído que el terreno tenía papeles y que todo estaba en regla. En esos casos, el heredero, entre comillas, porque en realidad es el legatario, va a tener una condición la que él crea. Por más que yo sea un poseedor de mala fe y él recibe en testamento y él cree pues que yo lo compré y que todo estaba en regla, él va a tener su propia condición, no importa la que haya tenido el causante. El causante es la persona que ha fallecido, la que ha dejado de existir, mi persona, ¿no? Entonces, ahí hay unas pequeñas diferencias, ojalá no se olviden. Les decía, para resumir, en la sucesión universal, pues voy a heredar la condición del causante. Si él era buena fe, yo soy buena fe. Si él era mala fe, yo soy mala fe. En la sucesión a título singular, no importa lo que era el causante, si él era mala fe, yo puedo ser buena fe. O si él era buena fe, yo puedo ser mala fe. Es lo que yo ya crea como beneficiario del bien. Vamos a la coposesión. Bueno, esto es más o menos como la copropiedad, ¿no? Es cuando dos o más personas se encuentran en posesión de un mismo bien. Si no hay ningún documento que diga lo contrario o establezca montos y porcentajes, pues ambos son coposeedores en misma porción, 50 y 50.
Ahora, si hay algún documento que pueda probar que uno de ellos tiene una posesión mayor al otro, pues seguramente se van a establecer ahí montos o porcentajes y de acuerdo a ellos se va a manejar, ¿no? No está prohibida la coposesión. Es más, actualmente deben haber muchos coposeedores familiares, ¿no? En una casa, un terreno que esté viviendo toda una familia, pues todos están ahí bajo la figura de lo que sería la posesión. Como todos van bajo una misma finalidad, bastará que uno de ellos haga pues el proceso de usucapión para poder beneficiar a todos. La condición de buena o mala fe es de forma independiente, ¿no es cierto? Pero casi no hay figuras independientes de coposeedores. El uno sea buena fe, el otro mala fe, es muy poco común. Todos tienen la misma condición. Formas de adquirir la posesión. Tal cual acabamos de ver, puede ser mediante actos entre vivos o por causa de muerte. Mediante actos entre vivos, pues, ojo, la posesión no se puede vender, se cede, no se vende, ¿no? Para tú vender un derecho tienes que ser titular de ese derecho. Y hemos dicho que la posesión no es un derecho, sino solamente es una simple situación de hecho. Vamos a ver más abajo, no se preocupen, lo vamos a desarrollar, el tema de una forma originaria de adquirir el bien o una forma derivada. Y también vamos a ver entre actos entre vivos o por causa de muerte. No se preocupen, eso lo saltamos nomás, más abajo está. Capacidad para adquirir por sí mismo. Bueno, desde ya hay que tener la mayoría de edad. Si no tenemos la mayoría de edad, por lo menos tenemos que estar ya con los 14 años cumplidos. ¿Y por qué los 14 años? Bueno, pues porque a esa edad ya tenemos el suficiente raciocinio para poder determinar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y ya adquirimos cierto tipo de capacidad, no tenemos una capacidad de obrar con todo el sentido de la palabra, pero puede que ya estemos emancipados, puede que ya estemos casados, ¿no es cierto? Y la persona ya puede, pues, poseer por sí misma. A ver, vamos con las formas. Aquí están las formas de adquirir la posesión. Si vamos a hablar por actos entre vivos, bueno, esto quiere decir que hay muchas personas que están vivitas, ¿no? Tanto el que cede como el que recibe. Cuando hablamos de actos originarios, un acto originario quiere decir que no había otra persona en posesión de ese bien, ¿no? Va a ser la primera vez que van a entrar en posesión de ese bien. Un acto originario entonces sería la aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? La aprehensión se da sobre todo en bienes muebles, ¿no? Por decir algo, voy a encontrar un parlante por ahí tirado en la calle, voy y lo aprendo, ¿no? Otro fenómeno será la ocupación. ¿Por qué es originario? Porque nadie nunca más había estado ocupando eso, ¿no? Eso quiere decir que voy a entrar a un terreno virgen. Como nadie antes lo había ocupado, pues yo entro ahora para ocupar ese bien. Derivados. ¿Por qué se llaman derivados? Se llaman derivados porque ya habían otras personas que estaban en poder de ese bien. Entonces vas a adquirir la posesión que alguien más la tenía antes que tú, ¿no? La tradición. ¿Qué es la tradición? No estamos hablando de esas costumbres folclóricas tradicionales. No, esta es otra tradición. La traditio, como es en latín, ¿no es cierto? La traditio consiste en la entrega material del bien. Por eso es derivado, porque alguien más te lo está entregando, ¿no? La traditio generalmente se da en bienes muebles, pero puede ser también en bienes inmuebles, no está prohibido. Y la ocupación, fíjense, igual está como medio originario, puede haber un medio derivado, es que alguien más te lo está entregando, por eso es derivado, ¿no? O de repente, aunque no te lo entrega alguien más, pero es un terreno que ya ha sido trabajado, hay una construcción, hay, qué sé yo, paredes, entonces no es originario, eso no es virgen, es derivado. Otra de las formas de adquirir, hemos dicho que es por causa de muerte, y ya hemos hablado de lo que es la sucesión a título universal y la sucesión a título particular.
con eso llegamos a la conclusión de que la posesión sí se hereda, pero no vayan a pensar ustedes que van a ir donde el notario de fe pública a promover un proceso de sucesión, de aceptación de herencia y van a decir, quiero que me haga la aceptación de herencia por un lado y luego la individualización de estos bienes que están en posesión. No, no va a haber esa figura, ¿no? Sí, la constancia de que han sido declarados herederos en todas las acciones, derechos, obligaciones de cuyos hubo el causante. Decíamos que la aprehensión se da sobre bienes muebles que son de fácil movimiento, de un lugar a otro, ¿no? No vayan a pensar ustedes que si encuentran, decíamos, un celular en el baño, no es que alguien ha decidido abandonarlo ahí naturalmente. Alguien se olvidó, hay que hacer la devolución de ese bien. ¿Cuáles son los requisitos para que vaya a la aprehensión? Es un acto material que importa, pues, la posibilidad de la toma física sobre algún bien o alguna cosa. Hay una verdadera intención, ¿no es cierto?, sobre el sujeto de poder adquirir el bien. Se trata de una cosa res nullius, es decir, sin dueño, o res deredictae, es decir, abandonadas, ¿no? Abandonadas, como por ejemplo les dije la otra vez, agarré, saqué un colchón viejo de mi casa que querían llevar a botar al basurero, pero no estaba tan mal el colchón. Entonces, yo dije, lo voy a poner allá afuera y van a ver que se lo van a alzar. ¿Y cómo qué? Pues saqué el colchón y a los 5 minutos ya no había colchón. En esos casos, pues sí, ahí se ha dado un fenómeno de aprehensión. Se trata de una cosa cuya aprehensión esté permitida, ¿no? Algo establecido por las normas jurídicas. No podemos hablar de cosas que están fuera del comercio humano, como mascotas, ¿no? Hay un perrito por ahí, me lo voy a prender. No, pues tiene que haber un dueño, ¿no? Y que el sujeto sea capaz. La tradición de la cosa. ¿Qué es la tradición? Bueno, es una de las formas de lograr la adquisición de la posesión. Algún día ustedes van a ser abogados, no vayan a cometer el error de estar suscribiendo documentos de compra-venta de posesión. No se puede hacer un documento de compra-venta de posesión. Imagínense que vayan a la oficina y Ada Roca y diga, quiero vender este lote. Y ahí aparece Abril Bustos, que anda riendo no sé de qué. Y entonces ella agarra y dice, yo quiero comprar ese terreno. Y yo, el abogado, va a decir, ¿tiene papeles? Y Ada me va a decir, no, no tiene papeles, solamente tenemos un pequeño plano de uso de suelo. Bueno, aún así, claro, Abril quiere comprar y Yada quiere vender. No voy a hacer un contrato de compra-venta porque le estaría haciendo cometer yo un delito a Yada Roca. Porque va a decir que ella es única y exclusiva propietaria de un bien, ¿no es cierto? Lo cual es mentira. Ella no es propietaria, es poseedora. Y solamente se puede vender aquello que te pertenece, no aquello que no te pertenece. Voy a hacer un documento privado que va a decir así, ¿no? Documento privado de tradición y cesión de posesión, que en el fondo es una compraventa, ¿no? Pero no con esas connotaciones. Sí, igual hay un precio, un intercambio de cosas, bienes, qué sé yo. Esto de la tradición es muy interesante porque igual va a aparecer, como dice, ¿no? La minuta comprador-vendedor. Aquí vamos a tener al tradente, que es el que está entregando el bien, y vamos a tener al adquiriente, que es el que está, entre comillas, comprando ese bien. ¿Cuál es la importancia de utilizar esto de la tradición? La traditio. La importancia es los efectos jurídicos que tiene. Digamos que Yada Roca se encontraba en posesión de ese bien, qué sé yo, hace 7 años atrás. Ya le faltaban 3 años y fracción para hacer un proceso de usucapión, pero por X o Z motivo ha decidido vender el terreno. Vender entre comillas, ya saben que no es venta. Entonces, ¿qué debería pasar? Que Abril Bustos, al adquirir ese bien, tiene que esperar ahora ella 3 años más para lograr un proceso de usucapión. Ojo, hemos dicho 3 años, no hemos dicho 10. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la tradición es que va a llevar para ella, va a quedar para sí todos los años que tenía en posesión la anterior poseedora. Eso es lo importante de hacer una figura de esta naturaleza. A ver, vamos a ver, alguien por ahí está levantando la mano. ¿Qué querían decir?
¿Alguna duda, pregunta, observación? Ah, es un gusto verlos, varios ya los veo con sus cámaras activadas. Vamos a llamar lista. Pero mientras, dudas, preguntas, interrogantes. Yo tengo una pregunta, Abril. ¿Por qué se reía cada rato? Ya me puso curioso ahí. Pareciera que alguien le hacía payasitos, caritas. Disculpe, le dicen, es que mi hermana, disculpe, Ah, no ya. sabe qué decir. Pobre, debí decir, ay, mira la clase, qué aburrida tu clase y tu profesor un pelón, debí decir, ¿no? No. No, para nada, dice, ja, 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 debe estar ahí. Ya, a ver, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta referente a lo que hemos estado viendo? Por favor. Doctor, Adelante. por favor, si me puede explicar un poquito más detallado sobre derecho de retención. Ah, la retención, eso está más adelante. Usted ya está estudiando para el examen, ¿no? ¡Qué orgullo! No, es que anoche estaba leyendo eso. Sí, me acuerdo, no sé si era usted, presumo que es usted. Que, no hay examen mañana, bueno, entonces voy a poner a dormir. Estaba ahí estudiando y repasando. Ya, ¿qué es el derecho de retención? Lo vamos a explicar con un derecho real que se llama anticrético. Por si acaso, el anticrético es un derecho real. No se olviden de eso, ¿no? Ahora, tengo por ahí un pequeño retorno, no sé si es de acá, de Roberto, lo vamos a silenciar, ya. Ahora, es decir, digamos que voy a tomar en anticrético un bien inmueble y lo voy a tomar por un año. Entonces, el año ya se está cumpliendo, se cumple de acá a la próxima semana y yo como anticrecista quiero que me devuelvan mi dinero, obviamente, y el propietario como propietario quiere que le devuelvan su bien inmueble. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Qué viene primero? ¿Quién tiene preferencia? Opción 1. El propietario dice, usted, señor, me entrega mi casa y yo inmediatamente le doy su dinero. Pero primero me entrega mi casa, ¿no? Opción número 1. Entonces, propietario recibe la casa, anticrecista luego recibe el dinero. Opción 2. El anticrecista dice, no, señor, yo no voy a sacar una chinela de esta casa mientras usted no me devuelva primero todo mi dinero, ¿no? O sea que primero hay que devolverle todo el dinero y recién el anticrecista entregará el bien. Y la opción 3 es que esto sea una obligación instantánea, consecutiva, es decir, mañana viene el camión a mediodía, usted saca la pata, yo meto la plata y al mismo tiempo ¡fum!, entregamos la casa y salgo y entro, ¿no? ¿Cuál de las tres es la correcta? La devolución primero del dinero y luego, porque entiendo que para que una persona se salga de su domicilio, por lo menos tiene que tener 3 meses de aviso anterior para poder buscar otro lugar y poder salirse, ¿no? Bueno, eso de los Con 3 esta meses, nueva ley que salió, le comento que el tema de los 3 meses es para contratos de arrendamiento, o sea, de alquiler, pero el anticrético está bajo otras connotaciones. El anticrético sería nomás la devolución del dinero, ¿no? Y responsable. Sí, efectivamente, como es un derecho real, el anticrecista tiene todo el derecho de decir, yo no voy a sacar nada de aquí mientras usted no me devuelva todo mi dinero. ¿Qué está haciendo? Es el derecho de retención. Está reteniendo el bien inmueble que está dado ahí en garantía para el cumplimiento de la obligación. Es lo mismo que haría, por ejemplo, un acreedor prendario. Cuando hablamos de un acreedor prendario, gracias a él hay un bien, pues, que él lo ha custodiado, lo ha cuidado, le ha dado mantenimiento, y gracias a ello, pues, él hay un bien para que él pueda, los otros acreedores puedan llevar a remate o a venta judicial. Ese es el derecho de retención. Es un derecho real, lo hemos explicado, puede ser con un anticrético, puede ser con también una prenda, ¿no? No sé si le hemos aclarado la duda. sí, doctor, gracias.
Ok, esperen, por favor, vamos a llamar lista. Hoy día estamos en 9. Hemos tenido una sola conexión continuada, donde, a ver, ayúdenme con las matemáticas, por favor, yo soy medio linera para eso. Se supone que la universidad establece para nosotros por lo menos 2 conexiones de 40 minutos. 40 y 40 hacen algo así como 80 1 hora minutos, 20. ¿no? Entonces, nuestra clase debería ser de 1 hora y 20, ¿sí? Sí. Bueno, hemos tenido una clase de 1 hora y media. O sea que nos hemos pasado con 10 minutos. Ojalá alguien nos los pague. No se preocupe. Licen, Adelante. una consultita sobre el examen. Ay, tenemos que hablar del examen, ¿no? Sí. Ya. Llamaré lista, no se preocupen y vemos lo del examen. No, primero veamos lo del examen. No va a ser que digan presente y luego se salen y luego no saben qué. Ya. Sí. Bien. A ver. ¿Cómo va a ser el examen? Vamos a silenciar a Dayana. Ya. Ahora sí. Bueno, el examen es muy complicado. Yo necesito que para el día del examen, pues pongan una cámara más o menos en este sentido, donde se vea estos 3 puntos. Por un lado, los ojos y las 2 manos sobre la mesa. ¿Ok? Y de ahí empiezan a hacer su examen, conforme yo dicte. Veo que todos... Yo ocupo el celular para Zoom. Perfecto, usted no se preocupe, es que todavía no hemos dicho cómo es el examen. Entonces el examen va a ser en vivo. Les explico. El examen va a ser de la siguiente modalidad. Silencien sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Para el día del examen, todos tienen que estar con cámara abierta. 1. 2. Con micrófono abierto, porque no vamos a permitir que nadie esté soplando a nadie. ¿Ok? Para ello necesitan 3, un ambiente adecuado. ¿A qué me refiero con un ambiente adecuado? Que por lo menos en esa hora de examen que van a tener, nadie los moleste ni exista ruidos alrededor de ustedes. Es un examen, ¿no? Bien, el enfoque de la cámara es más o menos como la veo a Abril Bustos, solamente que incluso un poquito más atrás tendría que colocar el celular para tener un mejor ángulo de visión. Ya les he dicho, tengo que tener acceso a 3 puntos. 1, los ojos, y otro, la mesa con sus 2 manitos ahí, ¿ok? Siéntanse ustedes como presentadores de televisión y punto, no hay ningún problema. Mejor si tienen una buena iluminación. El examen, todos tienen que estar con su hoja y su bolígrafo, que pinte, ¿ya? No voy a hacer que no pinte su bolígrafo, fíjense que pinte. Yo voy a hacer una pregunta, la vamos a pasar así vía Zoom y les voy a dar un tiempo de 3 a 5 minutos para contestar dependiendo la intensidad de la pregunta, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer solamente 10 preguntas. Una vez que ustedes concluyan con el examen escrito, van a sacar una fotografía del examen y me lo tienen que mandar al grupo de WhatsApp. Todos. Todos y sin vergüenza. No les estoy diciendo sin vergüenzas. Estoy diciendo sin vergüenza. Tienen que enviar todos esa fotografía al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y luego recién van a entrar a la plataforma a reproducir su examen escrito. En plataforma van a tener 1 hora para reproducir su examen, pero lo tienen que hacer bajo el mismo contenido del papel que acaban de elaborar y sacar foto al grupo de WhatsApp. Eso quiere decir que no puede haber un intervalo o una variación entre uno y el otro, porque si no yo voy a anular la pregunta. ¿Ok? Reitero, las cámaras tienen que estar bien ubicadas. Por ejemplo, si lo ven a Jorge Carvajal, esa está bien, pero me gustaría todavía más alejada bajo el entendido de que necesito ver yo la mesa, los ojos y las 2 manos. Más o menos ahí, digamos. Más o menos ahí. Más o menos. Porque si bajo más la cámara ya no se vería más o menos acá, digamos. A no ser que hagan así, ¿no? Pero bueno, es mejor del celular, es más práctico, les comento. El celular tiene un zoom más amplio y si quieren yo les paso los enlaces, por si acaso. Todos los exámenes los he tomado así y todos sus compañeros pues ya saben cómo es la metodología.
Olvídense de su examen virtual, de que va a ser por tiempo, de falso y verdadero, que conexión. No, esas son tonterías. Aquí es un examen tipo ensayo donde ustedes tienen que escribir la respuesta bajo un tiempo establecido. Así que la recomendación es estudien, ¿no? No les va a dar porque yo los voy a estar mirando, pregunten a sus compañeros, los voy a estar mirando, así como los veo ahora a todos, y nadie Doctor. puede estar con gafas ni con gorra. Adelante. Por la gorra. Doctor, usted siempre nos da un cuestionario donde preguntan en ese cuestionario antes del examen. ¿Será que va a haber esa posibilidad también? Bueno, les comento que en vez de ese cuestionario vamos a tener una clase adicional. Los puntajes de esta clase adicional están en base al foro que van a elaborar y al pequeño trabajo que yo voy a subir a plataforma. Entonces, el domingo que viene vamos a tener una clase de reforzamiento, la cual se va a ejecutar en el mismo horario, pero día domingo, ¿no? En el mismo horario, día domingo, para que, ustedes ya tienen que estudiar y así como ahora ya me están preguntando, por favor, ¿puede explicar el tema de la retención? O por favor, si puede ampliar un poco el tema de la posesión, o si puede ampliar un poco las dudas que ustedes tengan. Y si no hay dudas, yo voy a seguir avanzando en el texto hasta donde se pueda y luego ya todo entra al examen. ¿Dudas, preguntas? Lice, Adelante. los temas del 1 al 4. No, no estamos tan avanzados, estamos relativamente cortos, pero sí, yo creo que vamos a terminar hasta, por lo menos la unidad 3, yo creo que la vamos a acabar. ¿Ahorita en qué unidad estamos? Yeah. En la unidad 3, creo, ¿no? Ya le cerraba el texto. Bueno, de todas formas, el examen va a ser hasta donde avancemos el día domingo en este horario. No vamos a pasar sábado porque ustedes puede que tengan otra clase y van a tener colisión. Ahora, si todos los que están ahorita conectados me dicen que no sea domingo, doctor, pasaremos el viernes en la tarde en este horario, no tengo yo ningún problema. Pregunta. No, mejor domingo en la tarde. No, viernes, dicen. Hagamos algo. De una vez ahora, manifiéstense. ¿Quiénes quieren domingo? Levanten. Lo que pasa es que yo el próximo domingo tengo otra clase virtual adicional, igual de otra materia. ¿Pero en este horario? Yo paso clase a las 4, le dicen. ¿En domingo? No, viernes, Sí, perdón. es la clase adicional que, Sí, que igual tenemos. Igual. Ya. Domingo, las 3. Vamos a optar por una figura, ¿ya? Como no podemos estar quitando el tiempo a otros docentes en sus horarios establecidos, nuestra clase va a ser nomás en domingo. Nuestra clase Sí, está bien. en domingo. Y claro, yo la voy a grabar para subirla con el enlace correspondiente. Y los que no puedan asistir, bueno, cumplan con los trabajos prácticos para el tema de la asistencia y vean la clase porque va a entrar al examen. ¿Ok? Desde ya todos quedan automáticamente notificados de que nuestra próxima clase, la de reforzamiento, va a ser ejecutada el día domingo a la 1:30 de la... Bueno, a las 2 de la tarde, no hay problema. ¿Ya? Listo, listo. Bien, voy a Ya, llamar... por favor, no se vayan todavía, voy a llamar lista. Domingo 17, ¿no? Presumo que sí. Atiendan, por favor, Dayana Inés Arancibia. Presente. Muy bien. Jimena Marcela Benavides. Presente, Lisa. Anotada. Abril Alexia Bustos. Presente. Y la que se reía todo el tiempo, creo que es, ¿no? Jorge Arturo Carvajal. Presente, dicen. Anotado. Roberto Castro Avendaño. Presente. Oh, no estuvo en la anterior clase. Presente. Ok, anotado. Jocelyn Mames Méndez. Jocelyn.
¿Por qué no contesta? Dicen ya podemos salir, ¿no? Lo que pasa es que tengo un examen ya en Los 10 que ya han minutos. contestado, no hay problema. Teresa Paredes. Asunta Teresa Paredes. No hay. Israel Jonathan Quiroga. Presente. Perfecto. Florencia Quispe Condo. Presente, Licen. Anotada. Yada Jiménez Roca. Presente. Karen Salazar. No. ¿Alguien que no esté en esta lista? Todos están, ¿no? Bien, muy bien. Hemos culminado nuestra clase. Nos veríamos el próximo fin de semana. Un abrazo para todos. Hasta luego, Lisa. Que tengan buen día. Hasta luego. Permiso. Igualmente. Hasta luego. Adiós, muchachos.